Cuando mi esposo, Javier, me anunció que debía viajar por trabajo durante una semana, no titubeé. Asentí, como quien ya ha aprendido que el silencio es más práctico que cualquier discusión. Lo que no esperaba fue su siguiente petición, que me quedara en la casa de sus padres. Les vendría bien tenerte cerca, dijo, como si mi presencia fuera una suave medicina para la nostalgia de sus progenitores. No era la primera vez que los visitaba, claro, pero sí la primera que me quedaba por días, y no solo por una noche. Su hogar, la hacienda, el Suspiro, en las afueras de Guadalajara, era un lugar que respiraba historia. Sus techos altos, las paredes de adobe que conservaban el fresco del mediodía y el eco pausado de los antiguos relojes de péndulo que aún marcaban las horas con campanadas, todo allí se sentía más lento, más íntimo, más propenso a revelar lo que el bullicio del mundo suele ocultar. Para esta visita inesperada, había elegido un vestido de lino crudo, ligero y vaporoso, que caía con gracia sobre mis curvas, dejando mis hombros al descubierto. Mis sandalias de cuero trenzado, un regalo de Javier de nuestro viaje a Oaxaca, se sentían suaves contra mis pies, y un par de discretos aros de plata, con pequeños motivos prehispánicos, completaban el conjunto. Me gustaba sentir la frescura del tejido sobre mi piel, el roce del lino contra mis piernas al caminar, una sensación casi imperceptible pero que me hacía sentir libre y, a la vez, curiosamente vulnerable. Su madre, doña Elena, siempre amable y de voz cantarina, me recibió con esa calidez que solo tienen las mujeres que aprendieron a amar en tiempos más contenidos. Su abrazo fue un refugio de ternura y el aroma a jazmines que desprendía su piel me envolvió. Me preparó un té de hierbabuena, servido en una delicada taza de talavera, y me mostró la habitación de invitados, la del segundo piso, justo al lado del despacho de su esposo. Era una habitación amplia, con un balcón que se abría al jardín y una cama con dosel que invitaba al descanso. La decoración era sencilla, pero cada pieza parecía tener su propia historia, un reclinatorio de madera tallada en una esquina, un baúl de cedro al pie de la cama, y un crucifijo de plata sobre la mesita de noche. Me hizo sentir inmediatamente en casa, o al menos, en un lugar donde la familiaridad se sentía como un abrazo. Él, mi suegro, don Ricardo, me saludó con esa cordialidad que se reserva para las visitas que no se espera que duren demasiado. Era un hombre elegante, de modales impecables, de esos que abren la puerta, apartan la silla y usan el silencio como signo de inteligencia. Vestía una guayabera inmaculada de hilo y unos pantalones de lino que acentuaban su figura esbelta. Sus zapatos de cuero, impecablemente lustrados, brillaban con un lustre casi espejo, reflejando la luz del sol que se colaba por los ventanales. Su mirada, aunque cortés, tenía una profundidad que me intrigó. Me di cuenta de que observaba mis sandalias por un instante, un gesto tan sutil que apenas fue perceptible, pero que no se me escapó. Me pregunté qué pensaría de mi atuendo, tan distinto a la ropa más formal que solía vestir en las reuniones familiares en la ciudad. Los primeros 2 días transcurrieron con naturalidad. Desayunos compartidos en el comedor de madera maciza, largas conversaciones con doña Elena sobre sus rosales centenarios y las recetas de antaño, y caminatas por el extenso jardín mientras ella me relataba anécdotas de su juventud, de bailes en el pueblo y serenatas bajo la luna. Me encantaba escuchar el susurro de sus faldas al caminar, una tela suave y fresca que se mecía con cada paso, y observar el movimiento de sus manos, siempre gráciles, mientras hablaba. Por las noches, ella se retiraba temprano, y él se quedaba en la sala, leyendo a media luz, inmerso en sus libros de historia y poesía, el aroma a tabaco de pipa y papel viejo flotando en el aire. Fue la tercera noche cuando ocurrió algo distinto. Había bajado por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, apenas un murmullo de los árboles del jardín y el tic-tac pausado del reloj del comedor, que marcaba las horas con una solemnidad casi reverente. Al pasar por la sala, lo vi. Mi suegro, solo con una copa de vino tinto en la mano, observando la chimenea apagada, cuya boca oscura parecía engullir la poca luz de la habitación. Llevaba puesta una bata de seda azul oscuro, que le caía con una elegancia desenfadada, y sus pies descalzos se asomaban por debajo del dobladillo.
Una imagen que me pilló desprevenida y me hizo sentir una punzada de curiosidad. ¿No duerme?, pregunté, mi voz apenas un susurro en la quietud de la noche. A veces el sueño se esconde, dijo, sin girar del todo. Me acerqué con timidez. No me ofreció sentarme, pero tampoco lo impidió. Me acomodé en la otra punta del sofá de terciopelo, manteniendo la distancia prudente que imponen los roles. Me sentía consciente de mis propios pies descalzos bajo el dobladillo de mi camisón de seda, un leve cosquilleo en la planta de mis pies al sentir la suavidad de la alfombra persa. ¿Le molesta la casa en silencio?, preguntó él, sin mirarme. No, a veces lo prefiero, respondí. Es como si la casa hablara más cuando nadie dice nada. Entonces me miró por primera vez con atención, con una pausa que no esperaba. Su mirada se detuvo un instante en mis ojos, luego bajó por mi cuello hasta el escote apenas visible de mi camisón, un rápido escaneo antes de volver a mis ojos. Tú escuchas bien, ¿no? Muchas personas no lo hacen, dijo. No supe cómo tomarlo. No era un elogio, era una observación, una especie de reconocimiento que me desarmó. ¿Y usted qué escucha en este silencio?, quise saber, mi voz casi un suspiro. Se quedó pensando, su mirada fija en la chimenea. Luego dijo, cosas que no me atrevo a decir en voz alta. Volvió a mirar la chimenea y yo, por un instante, dejé de sentirme invitada. Me sentí presente. No pasó nada más esa noche, solo un silencio distinto al de otras noches, uno más cargado, más eléctrico. Subí a mi habitación con el vaso de agua aún en la mano y con la sensación de que, en esa casa antigua, algo empezaba a despertarse entre las paredes. Un secreto, un entendimiento tácito, algo que no podía nombrar pero que ya vibraba entre nosotros. La mañana siguiente amaneció tibia y despejada en la hacienda, el suspiro. Desayunamos los tres en el comedor como si la noche anterior no hubiera dejado un rastro de algo suspendido en el aire. Doña Elena hablaba con su dulzura habitual sobre su jardín, los vecinos y el buen tiempo, su voz era un murmullo constante y reconfortante. Mi suegro, don Ricardo, detrás de su taza de café de olla, asentía con esa elegancia estudiada que le era tan propia, sus ojos fijos en el periódico matutino. Y yo fingía normalidad con la maestría de quien ya ha aprendido a callar lo que late demasiado fuerte. Mi vestido de hoy era un modelo de lino blanco, con bordados discretos en el escote y las mangas que dejaban entrever la piel de mis brazos. Llevaba unas alpargatas con cintas que se ataban alrededor de mis tobillos, un toque juvenil que me hacía sentir un poco más ligera. Mis pulseras de cuentas de jade, herencia de mi abuela, tintineaban suavemente con cada movimiento, y el cabello lo llevaba recogido en una coleta alta, dejando la nuca al descubierto, lo que me aportaba una sensación de frescura en el calor mañanero. El día transcurrió sin sobresaltos. Salimos a caminar por los senderos polvorientos que bordeaban la hacienda, almorzamos en el patio trasero bajo la sombra de un viejo árbol de aguacate, incluso reímos con alguna anécdota que don Ricardo compartió con un raro destello en sus ojos. Pero cada vez que lo miraba a él, sentía algo distinto. Era como si supiera que ya no éramos los mismos desde esa noche. Como si nuestras palabras, las más cotidianas, llevaran un segundo significado escondido, un eco tácito que solo nosotros podíamos escuchar. Su mirada, a veces, se detenía en mis manos, en el movimiento de mis dedos al sostener la taza de café, o en el roce de mi cabello sobre mi hombro. Eran fracciones de segundo, tan sutiles que nadie más los notaría, pero para mí, eran pequeños chispazos que encendían una curiosidad inconfesable. Por la tarde, doña Elena, con esa gracia suya, se disculpó asegurando que iría a visitar a una amiga del vecindario y que no tardaría mucho. Me dejó sola en casa con él. Yo estaba en la cocina, preparando una infusión de manzanilla, el aroma a hierbas secas llenando el aire. Fue entonces cuando lo vi pasar, rumbo a su estudio. Llevaba un libro en la mano, una edición antigua de algún poeta mexicano, pero me pareció que su andar era más lento de lo habitual, como si esperara algo, como si me diera tiempo. Su camisa de lino, recién planchada,
olía a almidón y a un leve perfume a madera. Me pregunté si él también sentía esa extraña anticipación. No sé qué fue lo que me impulsó, pero tras un par de minutos, caminé hasta la puerta del despacho. Estaba entreabierta, invitándome. Toqué con los nudillos suavemente, un eco casi imperceptible en la madera. ¿Puedo pasar?, pregunté, mi voz más tenue de lo que esperaba. Él levantó la vista de su libro, sus ojos oscuros me encontraron. Asintió, señalando la butaca frente a su escritorio, con un gesto tranquilo y firme. Por favor. Entré. El ambiente en el despacho tenía esa penumbra cálida que invita a bajar la voz. Estanterías repletas de libros viejos, una lámpara de mesa con pantalla de cristal esmerilado que proyectaba una luz suave, y el leve olor a madera, tinta y un rastro de tabaco de pipa. Nos quedamos en silencio por unos segundos, como si ambos midiéramos la gravedad de ese gesto, estar allí, a solas, por decisión propia. Mi vestido blanco, que antes se sentía tan fresco, ahora parecía absorber la luz tenue, haciéndome sentir más expuesta. Mis alpargatas, que normalmente me daban un aire desenfadado, ahora se sentían casi infantiles en ese espacio tan serio y masculino. ¿Lee algo interesante?, pregunté, señalando el libro en su mano, intentando romper el mutismo. Algo que solía gustarme, respondió, con esa voz grave y pausada. Pero últimamente los libros no me retienen tanto como las personas. La frase cayó despacio, sin sonar a piropo, más bien a confesión, a una verdad apenas susurrada que me erizó la piel. ¿No le gusta estar solo?, quise saber, sorprendida por mi propia audacia. A veces, respondió, su mirada buscando la mía. Pero últimamente no. Últimamente me doy cuenta de que no todas las soledades se curan con silencio. Me miró lento, como si buscara una respuesta más allá de mis palabras, como si intentara leer mi alma. ¿Y tú?, añadió, con la misma suavidad. ¿Estás bien con mi hijo? Podría haber dicho que sí, podría haber sonreído, desviado el tema con alguna excusa trivial. Pero algo en su voz, en esa forma tan directa y suave de preguntarlo, me hizo responder con honestidad, con una verdad que llevaba tiempo guardada. No siempre, dije. A veces siento que estamos viviendo dos vidas que solo se rozan por compromiso. Mis manos, de forma inconsciente, se posaron en mis pulseras de jade, girándolas suavemente entre mis dedos, como buscando consuelo en su familiaridad. Él asintió, no con sorpresa, sino con una comprensión profunda. Eso le pasa a muchos, dijo. La diferencia está en quien se atreve a aceptarlo. No me preguntó más, no insistió. Solo me ofreció una taza de té que tenía a medio servir en la bandeja de su escritorio. La acepté, mis dedos rozando el borde de la taza aún tibia. Y ahí, sentados frente a frente, en la penumbra del despacho, comenzó a abrirse algo más delicado que un romance, una intimidad sin nombre. Hablamos durante más de una hora. De la vida, del pasado, de los caminos que uno toma sin saber si son propios o heredados, de las decisiones no tomadas y los arrepentimientos silenciosos. No hubo gestos atrevidos, no hubo palabras cargadas de segundas intenciones. Solo dos personas compartiendo el tipo de silencio que no incomoda, el que envuelve y permite que las almas se rebelen. El que me hizo sentir el suave roce del lino contra mi piel con una intensidad que no había experimentado antes. Era como si cada fibra de mi vestido respondiera a la intimidad del momento. Pero cuando me levanté para irme, algo ocurrió. Me acerqué para dejar la taza sobre su escritorio, y en ese breve instante, nuestras manos se rozaron. Y por un segundo eterno, ninguno retiró la suya. Él me miró, sus ojos oscuros y profundos. Yo lo miré, mi corazón latiendo como un colibrí. No hubo beso, no hubo declaración. Pero ese roce, tan fugaz, fue más que un acto físico. Fue un permiso silencioso, una puerta abierta sin empujarla, una promesa tácita de que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Salí del despacho con pasos lentos.
En la escalera, el corazón me golpeaba fuerte, y en mi mente, una sola frase resonaba: hay personas que no deberían significar nada, pero terminan siendo el lugar donde algo en ti vuelve a respirar. El aroma a tabaco de pipa y a libros viejos se había adherido a mi piel, un recuerdo sutil de ese encuentro. Después de aquella tarde en el despacho, algo en mí cambió. No era visible, nadie lo habría notado. Mi suegra regresó de su visita sonriendo como siempre, con una cesta de dulces tradicionales para el postre. Mi suegro volvió a leer su periódico con esa calma estudiada, sus gafas de lectura posadas con elegancia en la punta de la nariz. Y yo me volví más consciente de cada detalle, de cada roce al pasar por el pasillo, de cada mirada que se cruzaba durante el desayuno, de cada palabra que decía sin decir. Llevaba puesto un vestido largo de algodón en tonos tierra, con un escote sutil que dejaba apenas un atisbo de la clavícula, y mangas acampanadas que se movían con la brisa. Mis pies descalzos sentían la frescura de las baldosas antiguas de la casa, una conexión íntima con el suelo de la hacienda que antes no percibía. El aroma a café recién molido y a pan dulce me envolvía, pero yo estaba más atenta a la tensión silenciosa que flotaba en el aire. El día siguiente fue una especie de danza silenciosa. No nos buscamos, pero nos encontramos una y otra vez. En la cocina, preparando el almuerzo, nuestras manos rozándose brevemente al alcanzar un mismo utensilio. En el jardín, mientras yo regaba las bugambilias, él apareció para revisar los cítricos, su presencia a pocos metros de mí, silenciosa, pero palpable. En la forma en que nuestras voces se evitaban solo para poder encontrarse más tarde, en el comedor, con una pregunta banal que escondía un significado mucho más profundo. Mis sentidos se agudizaron. Podía sentir la cercanía de su cuerpo cuando pasaba a mi lado, el leve aroma a sándalo que lo acompañaba, el crujido apenas audible de sus zapatos de cuero al caminar. Era como si mi piel se hubiera vuelto más sensible, captando cada mínima vibración en el ambiente, cada cambio en el aire. Esa noche, mi suegra se fue a dormir temprano, quejándose con dulzura de un leve dolor de cabeza. La escuchamos subir la escalera, su andar pausado, el crujido leve del suelo de madera bajo sus pasos. Yo estaba en la sala, recogiendo los restos de la merienda, unas migas de pan y unas tazas vacías que esperaban ser llevadas a la cocina. Llevaba un camisón de seda de color marfil, suave y ligero, que se deslizaba sobre mi piel como una segunda capa. Su tacto me hacía sentir vulnerable y expuesta, a pesar de que no había nadie más en la habitación. Él apareció en silencio, como un fantasma de la noche, su figura recortada contra la penumbra del pasillo. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, su voz baja, apenas un susurro. Estoy bien, gracias, respondí, pero no me moví. Mis manos seguían jugueteando con las migas de pan, alargando el momento. Se acercó, no demasiado, solo lo suficiente como para que sintiera su presencia detrás de mí, la calidez de su cuerpo irradiando en el aire. No hizo ningún gesto, no tocó nada. Solo dijo, con voz aún más baja, no es correcto. Lo sé, susurré, mi voz apenas audible, apenas un aliento. Pero no quiero seguir negándolo. Me giré lentamente, el camisón de seda rozando mis muslos, una sensación deliciosa de libertad y riesgo. Y allí estábamos. Él, con los ojos cansados, pero llenos de una vida que yo no le había visto antes. Yo, temblando, pero más despierta que en años. Mis ojos se fijaron en sus manos, grandes y fuertes, que no hacían ningún movimiento, pero cuya inmovilidad era más elocuente que cualquier gesto. No dijimos nada más, porque no era necesario. Nos acercamos sin urgencia, sin escándalo, solo con la naturalidad de quienes ya han estado allí, en la intimidad muda de las emociones reprimidas. Mis ojos se encontraron con los suyos. Vi en ellos una mezcla de culpa y deseo, una batalla silenciosa que se libraba en sus profundidades. Y ocurrió. No fue una caricia desesperada ni un gesto de locura. Fue un beso contenido, largo, profundo. Uno de esos que no buscan cuerpo, sino alma.
Uno que no pide permiso, pero tampoco obliga. Sus labios, suaves y firmes, se posaron sobre los míos con una delicadeza inesperada, un lento reconocimiento. Sentí el temblor de sus manos al posarse con una ligereza casi imperceptible en mi cintura, un suave contacto que electrizó mi piel bajo la seda. Mi camisón, tan ligero, me hizo sentir cada curva, cada línea de mi cuerpo, intensificando la sensación de su cercanía. Era un beso que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra, una confesión silenciosa de anhelos largamente guardados. Cuando terminó, no nos separamos del todo. Nuestros alientos se mezclaron en el aire, nuestros ojos aún entrelazados. No volverá a pasar, dije, mi voz apenas un soplo. Lo sé, respondió él, su voz ronca, una promesa rota antes de ser pronunciada. Pero ambos sabíamos que lo dicho no tenía la fuerza de lo sentido. Nos retiramos a nuestras habitaciones, la distancia que nos separaba ahora parecía más una formalidad que una barrera real. Yo cerré la puerta con manos temblorosas. Me senté en la cama y me quedé allí, en silencio, mirando la lámpara encendida, su luz cálida bañando la habitación. No lloré. No me reproché. Solo comprendí que la vida está llena de momentos que no planeamos, pero que nos cambian por dentro. Y que a veces, una sola noche puede decir más de lo que un matrimonio dijo en años. El suave tacto de la seda de mi camisón ahora se sentía como un recordatorio constante de la piel de sus manos, una memoria persistente que no podría borrar. Los días siguientes pasaron como si el mundo se empeñara en devolverlo todo a su lugar. La hacienda recobró su ritmo sereno, los desayunos con flores frescas en la mesa del comedor, las conversaciones suaves sobre el clima y los planes del día, la música discreta de un viejo gramófono en la cocina que acompañaba el aroma a tortillas recién hechas. Mi suegro y yo actuábamos como si nada hubiera ocurrido, como dos actores consumados en una obra bien ensayada. Y tal vez, por fuera, no había nada que delatara lo vivido. Mi vestido de hoy era de un tejido ligero y fluido, en un tono lavanda suave, con tirantes finos que dejaban al descubierto mis hombros y espalda. Me gustaba cómo el aire se movía libremente alrededor de mi piel, una sensación de ligereza que contrastaba con la pesadez de mis pensamientos. Llevaba unos pequeños broqueles de plata, apenas visibles, y el cabello suelto, cayendo en ondas naturales sobre mi espalda. Mis pies, calzados con unas sencillas sandalias planas de piel, se sentían cómodos y libres, casi como si pudieran volar. Pero por dentro, yo ya no era la misma. Él tampoco. Nos saludábamos con la misma cortesía, compartíamos mesa, café, silencios. Pero ahora, en cada mirada fugaz, en cada gesto casual, había algo contenido, una especie de promesa que no sería dicha, pero que nos ataba más que cualquier palabra. Sentía el magnetismo de su presencia, el leve desvío de su mirada cuando yo entraba en una habitación, el sutil eco de su voz que me envolvía incluso cuando hablaba con su esposa. Cada vez que pasábamos cerca el uno del otro, una corriente eléctrica parecía recorrer el aire, una tensión apenas perceptible para los demás, pero vívida para nosotros. Mis sentidos se agudizaron a su paso, el aroma a tierra húmeda y sándalo que a veces desprendía su ropa de campo se había vuelto embriagador. Mi esposo, Javier, regresó un viernes por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y violetas. Llegó con la maleta llena de regalos, un pañuelo de seda para doña Elena, un nuevo volumen de poesía para don Ricardo, y para mí, un collar de turquesas que era hermoso pero que sentí frío y ajeno, y la voz cargada de historias que no me incluían, de reuniones de negocios y vuelos retrasados. Me besó la frente, como quien recuerda que debe hacerlo. Yo lo abracé, como quien agradece la intención, aunque el alma estuviera en otro cuarto, lejos, junto a la chimenea apagada y el aroma a tabaco de pipa. No hubo sospechas. No hubo señales. Porque las verdaderas traiciones, las que duelen sin dejar rastro, no se ven, se sienten. Era como si mi cuerpo se hubiera vuelto una caja de resonancia para esas emociones no dichas, cada nervio tenso, cada latido una confesión.
La turquesa fría en mi cuello parecía un recordatorio constante de la distancia que se había creado entre Javier y yo, una barrera invisible pero palpable. Me despedí de mis suegros el domingo por la noche. La brisa fresca de la tarde acariciaba mi rostro, y el canto de los grillos llenaba el aire. Mi vestido de noche, en un color azul medianoche, ceñido a la cintura y con una abertura discreta en la pierna, se sentía elegante y misterioso, casi como si reflejara la noche que se cernía sobre la hacienda. Llevaba unos pendientes largos, con pequeñas incrustaciones de obsidiana, que brillaban con la luz tenue de los faroles. El tacón bajo de mis zapatos apenas hacía ruido en las baldosas. Doña Elena me abrazó con ternura, su afecto genuino y maternal. «Vuelve pronto, hija», me dijo, con la voz suave. Mi suegro, don Ricardo, me estrechó la mano con suavidad, mirándome un segundo más de lo normal, sus ojos profundos y llenos de un significado que solo yo podía descifrar. No dijo nada. Yo tampoco. Pero en el roce de sus dedos, en la calma de su gesto, en ese último segundo que nuestra mirada se encontró antes de que la mano se retirara, supe que esa historia, la nuestra, no necesitaría más capítulos. Solo el recuerdo de un instante real dentro de una vida prestada. Me di cuenta de que el leve olor a sándalo se había impregnado en el tejido de mi vestido, un fantasma olfativo de su cercanía. Hoy, al mirar hacia atrás, no me castigo. No lo juzgo. Porque a veces, lo que ocurre entre dos personas no es infidelidad, es reconocimiento. Es ese fugaz segundo donde dos soledades se encuentran, se entienden y luego se sueltan, sin rabia, sin escándalo, con respeto. Mi vestido de hoy es un simple camisón de seda negro, su tacto es suave y frío contra mi piel, una segunda piel que parece absorber la penumbra de la habitación. Estoy descalza, mis pies sintiendo la frescura del suelo de madera de nuestro apartamento en la ciudad, un contraste brutal con las baldosas antiguas de la hacienda. El silencio aquí es distinto, no el silencio lleno de ecos y susurros de «el suspiro», sino un silencio vacío, el de una vida donde las palabras importantes se han vuelto superfluas. Acaricio el tejido de seda, recordando el tacto de su bata en aquella noche, el leve roce de su mano. Y aunque nunca lo vuelva a ver de la misma forma, siempre recordaré lo que fue mirarlo y sentirme, por un momento, verdaderamente viva. La vida con Javier ha regresado a su curso, pero algo en mí se ha quebrado y reconstruido de una manera que él nunca notará. Su presencia a mi lado es un confort familiar, pero ahora sé que existen otras sensaciones, otras profundidades. La fragancia de su perfume, que antes me resultaba tan familiar, ahora se siente distante, como un eco de algo que ya no me pertenece del todo. A veces, el amor no destruye, solo despierta. Y cuando ocurre en silencio, duele, pero también sana. Me pregunto qué habría pasado si hubiéramos permitido que ese despertar floreciera, si las circunstancias hubieran sido otras. Pero las vidas, como los ríos, siguen su curso, y el nuestro, el de don Ricardo y el mío, se ha bifurcado, llevando consigo el recuerdo de una conexión que desafió las convenciones. Me levanto de la cama, el camisón de seda se desliza como agua sobre mi cuerpo. Camino hacia el balcón, el aire fresco de la noche me envuelve. La ciudad bulle abajo, llena de vida y de secretos. En la distancia, las luces parpadean, cada una pequeña historia, una pequeña vida. Y pienso en la hacienda, el suspiro, en sus muros antiguos, en los relojes que aún marcan las horas con campanadas, en el aroma a sándalo y tabaco de pipa que aún puedo evocar. ¿Qué harías si alguien te hiciera sentir en segundos lo que llevas años esperando? ¿Hasta dónde empieza una infidelidad si el alma ya no está donde debe? La pregunta flota en el aire, sin respuesta. No es un juicio, es una reflexión. Una invitación a mirar más allá de lo evidente, a sentir más allá de lo permitido. Hoy, la hacienda, el suspiro, sigue siendo un lugar en el mapa, pero para mí, es un santuario de lo no dicho, un recordatorio de que algunas conexiones trascienden el tiempo y el espacio, existiendo en un plano más profundo, en el reino de los sentimientos inconfesables. Y aunque no haya un nosotros visible, la verdad de lo que compartimos permanece,
como un eco silencioso en el corazón de esa antigua casa, y en el mío.